Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ok, jóvenes, entonces, hoy vamos a tener nuestra última clase de cálculo. Se fue rapidísimo el módulo. Entonces, vamos a ver los dos últimos temas. En donde, pues, vamos a ver, seguimos viendo el cálculo integral. Aquí está. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Integral definida. Ok. Eso es lo que vamos a ver. Ok, primero, vamos a recordar la semana pasada que nosotros estábamos haciendo el proceso inverso de la derivada. Entonces, ahora que nosotros hacemos eso, nosotros vamos a ver realmente qué es lo que es la integral. La derivada es, por ejemplo, obtenemos nosotros la función que funge como secante al momento de que pasa por otra función. O sea, teníamos nosotros que la función x cuadrada la derivábamos y quedaba la secante, o sea, como que pasa por dos puntos de la función a 2x. Eso es lo que nosotros encontrábamos de lo que realmente era la derivada. Pero, ¿qué es la integral? La integral también tiene su interpretación geométrica. Resulta que si yo integro x cuadrada de x, si yo lo integro, lo que estoy sacando en realidad, cuando lo integro, saco el área bajo la curva. O sea, estoy sacando la superficie que existe abajo de la curva y que está limitado por el eje X. Entonces, a la integral se le definen unos límites. En este caso, si yo quiero saber el área bajo la curva que hay abajo de x cuadrada, de 0, o sea, de este punto desde el origen hasta 2, yo pongo unos números en donde está la S. Entonces, voy a tener la integral de 0 a 2 de x cuadrada de x. Entonces, ahora los resultados de estas integrales definidas no va a ser una función, sino va a ser una cantidad, va a ser un número. Y esto van a estar definidos por términos de área. Estoy sacando la superficie que está abajo del límite. Entonces, si yo integro x cuadrada, ¿cuánto queda la integral de x cuadrada? No, ya la hicimos. ¿Cuánto queda? Integramos x cuadrada. ¿Cuánto queda? ¿2x? Esa es la derivada, la integral. ¿4x? ¿Cómo que 4x? ¿Iniciaron la tarea?
Sí, profe, espérese que la ando buscando. Ah, la integral de X. ¿Qué fórmulas se integran? Sería X al cubo. Profe, no se puede ver. ¿X al cubo sobre qué? Sobre Uno más 3, uno. no, Uno más uno. Que 1 más 1, si el exponente es 2. sobre Sería sobre 3 más C. Ok. Entonces la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Entonces aquí ya no se va a poner el c, sino se van a poner los límites. Esto, de 0 a 2. Ok. ¿Qué significa esto? Que tenga de 0 a 2. Significa que yo voy a hacer dos sustituciones. Primero voy a sustituir el 2 dentro de la función. Entonces va a ser 2 al cubo sobre 3. Y a esto se le va a restar lo de abajo. 0 al cubo sobre 3. ¿Qué hice aquí? Sustituir los valores que estaban en la integral. Aquí que tenía número, que era de 0 a 2, se sustituyó y quedó de la siguiente manera. 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Entonces 2 al cubo queda 8 sobre 3. Y se le va a restar 0 al cubo, 0. Entre 3 queda 0. Entonces, ¿cuánto equivale 8 tercios? 8 entre 3 queda 2.66. Entonces, el área que tengo acá abajo de la curva va a ser 2.66 unidades cuadradas. Entonces, la fórmula de esto sería que la integral de a b de una función x de x, al integrarse, esto va a ser igual a f de b menos f de a. Y esto se le conoce como el teorema fundamental del cálculo. Es para lo que sirve el cálculo integral, para poder sacar áreas bajo las curvas y sacar la interpretación de qué corresponde esa parte, ya dependiendo del contexto del problema. Pero significa que cuando nosotros integramos la función, tenemos que sustituir primero algo que se llama límite superior. Primero se sustituye el límite superior y se le va a restar el límite inferior. Entonces, todas las integrales que tengan números en donde está la S, vamos a hacer esto. Vamos a sustituir. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de menos 1 a 1 de x cúbica menos 6x de x. Entonces, el x cúbica menos 6x es una curva que está graficada. Entonces, yo quiero saber el área que hay abajo de la curva. Y los límites que me dan es de menos 1 a 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es integrarla. Solamente se integra. Entonces, la integral de esto, a ver, ¿cuánto vale la integral de x cúbica?
4 a la cuarta entre 4. Ok. Entonces queda x a la cuarta entre 4. Y la integral de 6x, ¿cuánto queda? ¿3x al cuadrado? Ok, entonces, Menos 3x al cuadrado, ¿no, profe? ajá, así. Entonces, integramos la función y va a quedar así. X cuarta sobre 4 menos 3x cuadrada. Entonces, van a ser de los límites de 0 a 2. Entonces, ahora voy a sustituir los valores en la función para poder sacar el área. Primero, yo tengo que sustituir los valores del 2 dentro de las funciones. Entonces, Profe, una pregunta. mande. ¿Por qué es menos 3x cuadrada? Porque debe de ser igual que la misma, lo que está encerrado en rojo. Tiene que ser así con los mismos signos, porque a mí me salió 3x cuadrada. ¿Cuáles signos dices? Este. O sea que en vez de menos 3x cuadrada, tenía que haber sido 3x cuadrada, ¿no? No, sí, 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 pero es que para eso tenemos que recordar qué es lo que pasa cuando integramos, pues, que no importa ni el signo ni la constante. Ah, ok, ya entendí. Que se integran son solamente las variables. Ok. Entonces, aquí me equivoqué, los límites es de menos 1 a 1. Ok. Entonces, primero se va a sustituir el de arriba, el límite superior. Entonces, en la función que quedó integrada, voy a sustituir 1 a la 4 sobre 4 menos 3 por 1 al cuadrado. Y luego le voy a restar lo que salga de sustituir, menos 1 a la cuarta sobre 4 menos 3 por menos 1 al cuadrado. O sea, es que ahí yo tengo dos cuentas que voy a realizar. Entonces, elevo 1 a la cuarta, pues va a quedar 1, un cuarto. Y luego 1 al cuadrado es 1 por 3, pues queda menos 3. Y luego se le va a restar menos 1 a la cuarta, pues va a quedar un cuarto. Y menos 1 al cuadrado va a quedar 1 por menos 3, pues queda menos 3. Entonces, un cuarto menos 3 va a quedar menos 2.75. Y luego un cuarto menos 3 va a quedar, va a ser menos por un cuarto menos 3 queda menos 2.75. Entonces, sumo estas dos y me va a quedar menos 2.75 más 2.75 y según aquí queda 0. Entonces, aquí nosotros lo vamos a poder verificar en la gráfica. A ver si es cierto que queda 0.
Entonces, aquí está la gráfica. Entonces, como es de -1 a 1, vemos que se hace como una especie de espejo. Entonces, nosotros aquí estamos sacando el área bajo la curva que está en esta parte y el área bajo la curva que está aquí. Igual, nada más que una es positiva y la otra es negativa. Por eso es que queda exactamente 0. Entonces, sí está correcto el resultado. Ok. Bueno. ¿Alguna duda de esto? No, profe, creo que todo está claro. Ok. Entonces, esta sería la interpretación geométrica de lo que es la integral. Entonces, en la actividad hay unos ejercicios en donde nosotros tenemos que encontrar el área bajo la curva. Primero integramos y luego sustituimos los valores del límite. Y las sustituciones se van a restar entre sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente concepto, porque está cargadito ahorita, está como la última semana. Entonces sería la integral por sustitución. Nosotros habíamos visto que a la integral a la variable x se le suma 1 y se divide entre n más 1. Entonces, esa fórmula que yo les dije es una abstracción de esta fórmula. De u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Ok. Entonces, nosotros, como en las derivadas teníamos que encontrar u, en este caso también debemos de encontrar la u y su derivada para poder integrarlas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar un caso de estos? Por ejemplo, tengo yo la integral de 2x por x cúbica menos 1 al cuadrado de x. Entonces, yo tengo que integrarla, pero esta ya no se va a poder integrar de manera directa, como las anteriores. Esta, ya nosotros tenemos que emplear el método de sustitución para poder integrar. Nosotros tenemos que hacer que esta integral se vea como la fórmula acá arriba, de u a la n. ¿Cómo vamos a sacar eso? Primero, tenemos que encontrar la u, tal y como lo hacíamos con las derivadas. Entonces, la u es aquella que está siendo afectada por un exponente. Entonces, va a ser, como esta tiene al cuadrado y esta no, entonces la u va a ser x cúbica menos 1. No, aquí me equivoqué. Esta es 2x cuadrada. No se puede hacer. Bueno, entonces, la u vale x cúbica menos 1. Ok. Y entonces, igual que en las derivadas, tenemos que sacar la derivada de u. ¿Cuánto vale la derivada de u?
3x al cuadrado. 3x cuadrada. 3x cuadrado. Y se le va a agregar el dx, el diferencial. Entonces, yo tengo que observar qué es lo que tengo aquí de du y qué tengo yo en la integral. Entonces, aquí en la integral yo tengo x cuadrada de x. Aquí en la du tengo x cuadrado. Me fijo que esto está igual que lo que tengo aquí. Lo único que difiere es que en la integral yo tengo 2 y en la du yo tengo 3. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un despeje. Este 3 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y entonces, yo ya voy a poder hacer una sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Todos estos términos dentro de la ecuación original. Entonces, lo sustituyo. Voy a tener la integral de 2 x cuadrada y dx forman parte de du sobre 3, porque aquí yo tengo una igualdad. Esto es una igualdad. Entonces, esto lo voy a sustituir por esto. Entonces, aquí va a ser u al cuadrado y pues en vez de poner x cuadrado de x, pues ¿qué voy a poner? Du sobre 3. Entonces, yo ya sustituí los valores que tengo en esta integral, ya los sustituí aquí. Entonces, lo que voy a hacer es sacar las constantes, porque las constantes se sacan de la integral. Entonces, ¿qué constante tengo? Tengo el 2 y tengo el tercio. Entonces, lo saco de la integral y entonces va a ser 2 tercios integral de u al cuadrado de u. ¿Y cuál es la fórmula para integrar u al cuadrado de u? Pues es la que tengo acá arriba, que es igual a la que se ha estado manejando. Entonces, la integral, el resultado de la integral de eso va a ser 2 tercios por u a la n más 1 sería u a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Queda más c. Entonces, ya desarrollé esta cuenta. Entonces va a quedar 2 tercios por u al cubo sobre 3 más c. Ok. Yo lo que tengo ahora es una multiplicación de fracciones. Entonces voy a multiplicar 2 por u al cubo y 3 por 3. Entonces ya el resultado me va a quedar 2u al cubo sobre 3 por 3, 9 más c. Entonces, ya lo último que me queda es poner el valor de u, lo que yo saqué de aquí de u, dentro de la respuesta final. Entonces va a quedar 2 por x cúbica menos 1 al cubo sobre 9 más c. Entonces, ese sería el resultado de la integral. Entonces, de ahí lo que rescatamos es de que ocupamos obtener el valor de u, derivarlo y luego sustituirlo. Chequen los colores, para eso lo escribo con colores, para que vean ahí la diferencia de dónde se sustituye cada cosa. Entonces hay que tomarle pantallazo, subirlo para ver otro ejemplo. Ok.
Bueno, entonces, vamos a integrar 6x cuadrada sobre ok. Vamos a integrar 6x cuadrada de x sobre 5x cúbica. Entonces, tenemos que ubicar la u. Entonces, para ubicar la u, va a ir relacionado con la du. Entonces, para ustedes, ¿cuánto vale u aquí? 6x al cuadrado de x. 6x al cuadrado. Entonces, sería 6x al cuadrado. Ok. Y derivamos 6x al cuadrado. ¿Cuánto queda? Dale el control a tu hermano, hijo, para que le cambie. 12x. 12x. Entonces, no tenemos ninguna que sea una variable, una variable lineal, porque tenemos un cubo y tenemos un cuadrado. Entonces, bueno, nosotros tenemos identificado los grados de los términos. Este es un cubo y este es un cuadrado. Pues nosotros sabemos que cuando derivamos un cubo queda cuadrado, ¿no? Porque si derivo x cúbica queda 3x cuadrado. O sea que tengo una función cúbica, la derivo, queda cuadrada. Entonces, bajo ese fundamento, pues nosotros tenemos que ver que la u va a valer 5x cúbica. Ok. Vamos 5x cúbica. ¿Cuánto va a quedar? 15x al cuadrado. 15x al cuadrado de x. Entonces, yo me fijo qué es lo que tengo yo aquí en la integral. Bueno, aquí le voy a poner que esto es 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo en la integral? Tengo 6x cuadrada de x. Y yo aquí en la du tengo 15x cuadrada de x. Entonces, solamente tengo esta parte. Ni el 6 coincide con el 15, ni el 15 con el 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 15 lo voy a sacar de aquí del x cuadrada de x. Entonces va a quedar du sobre 15 es igual a x cuadrada de x. Entonces, una vez que identifique qué es lo que difiere entre el du y lo que tengo en la integral original, voy a proceder a hacer la sustitución. Entonces va a ser la integral de 6 va a ser la integral de 6. Y entonces, en vez de escribir x cuadrada de x, ¿qué creen que voy a escribir? En vez de escribir x cuadrada de x. De escribir du sobre 15. Exactamente. Vamos a escribir du sobre 15. Y entonces abajo, pues yo voy a tener la u. Y pues la u está así nomás. Porque todo esto representa u, entonces solamente se escribe u aquí. Entonces lo que tengo que hacer, o lo que sigue, es de que tengo que sacar las constantes de la integral. Tengo el 6 enteros y tengo el 15avo. Entonces los integro en una fracción, entonces va a ser 6 quinceavos integral de du sobre u. Ok.
Entonces, para poder integrar la du sobre u, la u si la subo, ¿cuánto va a valer su exponente? Va a ser negativo. ¿Cuánto va a ser? Menos 1. Menos 1, ¿va? Sí. Entonces la integramos. Entonces va a ser 6 quinceavos de u menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. ¿Cuánto queda? U, profe. ¿Por qué u? Porque menos por más menos. A ver. ¿Sí, no? Menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. ¿Cómo? Por eso dije U sobre 0. ¿O qué será? Queda igual a 0 sobre 0. ¿Es válido eso? No, sería la U solita o U sobre A ver. 0, no sé. Chequen la fórmula de arriba, la azul. ¿Podría ser infinito, profe, o qué? ¿O no? Está mal. A ver. Dice ahí en la fórmula que esa fórmula la vamos a utilizar siempre y cuando sea diferente a menos 1. Pero como ahí es menos 1, entonces no podemos utilizarla, ¿no? Exactamente. No se hace así. Entonces, como aquí está la restricción que n debe de ser diferente de menos 1, vamos a utilizar otra fórmula. La fórmula es du sobre u. Cuando integramos du sobre u, su respuesta va a ser logaritmo natural de u más c. Entonces, si yo integro 6 quinceavos de integral de du sobre u, pues prácticamente me va a quedar en automático. 6 quinceavos, ¿cuánto se puede reducir? El 6 está en la tabla del 3 y el 15 está en la tabla del 3. Entonces, 3 quintos. 2 quintos, Un entero, ¿no? no, 2 quintos de, ahora sí, se integra esto y va a quedar logaritmo natural de u más c. Ya nada más tenemos que poner cuánto vale la u. Pues se multiplica, entonces va a ser 2 logaritmo natural de lo que vale u, 5x cúbica. Y esto se divide entre 5 más c. Y eso que tenemos allá abajo sería la respuesta de esta integral. Hay que tomar de pantallazo, ¿ya lo subieron?
Ya, profe. Ok. Entonces, vamos a tener, pues así como tenemos nosotros variables en exponentes n de números enteros, de números negativos, que en este caso pues salió -1. Y también vamos a tener fraccionarios, porque, por ejemplo, si yo tengo que integrar esto, 2x por la raíz cuadrada de 5x cuadrada más 4, yo tengo que sacar el valor de la u. Entonces, tengo que fijarme, ¿cuál de los dos términos está siendo afectado por un exponente? Cinco. El 5x cuadrada más 4. Ajá, exacto. Entonces, esta va a ser mi u. Entonces va a ser u es igual a 5x cuadrada más 4. Entonces ahora tengo que sacar cuánto vale la derivada de u. Entonces, derivo 5x cuadrada más 4. ¿Cuánto va a quedar su derivada? 10x. Va a quedar 10x de x. Ok. Entonces, observo lo que tengo yo en integral original. Pues tengo 12x de x, porque es lo que está fuera de la integral. Y aquí yo tengo 10x de x. Entonces, lo que no coincide va a ser el 12 y el 10. Eso significa que el 10 lo tengo que pasar dividiendo. Entonces va a ser du sobre 10 es igual a x de x. Ok. Entonces, hago las sustituciones. Entonces, va a ser integral de 12 y voy a poner la raíz cuadrada de u por, pues va a ir que, pues du sobre 3, sobre 10. Du sobre 10. Ok. Entonces, ya tengo que sacar cosas aquí de la integral. Entonces, el 12 entero se va a ir con el décimo. Entonces, esto va a ser equivalente a 12 décimos de la integral de la raíz de u de u. Entonces, el 12 décimos se puede disminuir, se puede reducir. 12 décimos sería igual a 6 quintos. Los dos tienen mitad. Entonces va a ser 6 quintos de la integral. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues la raíz de u la tengo que convertir a exponente fraccionario. Entonces, si es raíz cuadrada, ¿cuánto va a valer? Medio. Un medio. ¿Un medio? Medio. Entonces va a ser un medio por du. Medio. Entonces, ahora sí, como ya transformamos la raíz a un medio, entonces ya la vamos a poder integrar. Va a ser 6 quintos de
u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Entonces desarrollamos la operación. Entonces va a ser 6/5 por u a la 3/2 sobre 3/2 más c. Entonces ahora yo tengo que trabajar esta fracción con la fracción que está abajo, el 6/5 y el 3/2. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Voy a realizar una división de fracciones. Voy a dividir el 6/5 entre 3/2. ¿Por qué? Porque yo quiero que me quede solamente una sola fracción. Entonces se dividen. Entonces va a ser 6 por 2 va a quedar 12 y 5 por 3 va a quedar 15. Y entonces me va a quedar 2 y 15avos. Como el 12 y el 15 están en la tabla del 3, entonces 2 entre 3 queda 4 y 15 entre 3 queda 5. Entonces ya sería 4/5. Entonces el resultado va a quedar 4/5, va a ser igual a 4/5 por u a la 3/2 más c. Entonces ya lo último que queda por hacer es transformar el exponente fraccionario en raíz. Entonces se multiplica 4 por esto, entonces va a quedar 4 por la raíz cuadrada de u al cubo. Pues ¿cuánto vale u? Vale 5x cuadrada más 4 y pues va a ser al cubo entre 5 más c. Entonces, ese sería el resultado de la integral. ¿Ya lo subieron? Ya, profe. Entonces,
Entonces ahora nosotros vamos a tener que integrar eso. 3x cuadrada de x sobre x cúbica menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a obtener, o vamos a tener que sacar el valor de u. ¿Cuánto vale u? X al cubo menos 1. X cúbica menos 1. Menos 1, ok. Entonces, ya que sacamos la u, pues ¿cuánto va a valer de u? 3x al cuadrado. 3x cuadrada de x. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Pues ya veo que es de u y luego 3x cuadrada de x. Entonces, aquí yo tengo 3x cuadrada de x. Entonces, son exactamente iguales, ¿no? Esto que está aquí con lo que está aquí. ¿Son iguales? Sí, sí, es igual. Entonces, si es igual, ya no se tiene que despejar la 3 ni nada de eso. Así va a quedar la sustitución. Ya tenemos cuánto vale u, ya tenemos cuánto vale du. Entonces, va a ser la integral y ya se va a sustituir. Entonces, arriba, como tenemos 3x cuadrada de x, esto equivale a du. Y entonces, abajo, esto va a ser u, pero que se va a elevar al cuadrado. Entonces va a ser du sobre u cuadrada. Entonces, así como está, no se puede integrar. Yo tengo que subir el u cuadrada arriba. Y entonces va a ser u a la menos 2 de u. Entonces, ya lo integro. Entonces va a quedar u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más c. Entonces, u a la menos 2 más 1 queda menos 1. Sería u a la menos 1 sobre menos 2 más 1 queda menos 1. Entonces, el u lo paso abajo. Entonces me va a quedar u sobre menos 1 por u. Así. Entonces, menos 1 por u, pues va a quedar menos u. Entonces, el resultado ya de esto va a quedar, pues 1 entre menos 1 queda menos 1. Entonces, lo voy a poner arriba. Va a ser menos 1 sobre lo que vale u. X cúbica menos 1 más c. Ok, entonces, con estos ejercicios, vamos a poder realizar, ¿qué número de actividad sigue? La 8, ¿no? No me acuerdo. La 7, profe, actividad 7. La 7. Ok, entonces con esto van a poder hacer la actividad 7 entonces. Y ya vamos a ver
lo de la actividad 8, que va a ser integración de funciones trascendentes. Ok, entonces, vamos a hacer, ocupo hacer una diligencia muy rápido. Entonces, un receso como de unos menos de 5 minutos. Ahorita en breve. Ahorita regreso rápido. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ya como último tema la integración de funciones trascendentes. Entonces, nosotros recordamos cuáles son las funciones trascendentes. Entonces, esto son todas las funciones en donde impliquen funciones que no sean algebraicas. Nosotros hasta el momento hemos visto la integración de funciones algebraicas. O sea, cuando integramos x cuadrada, de x cúbica, todas esas son funciones algebraicas. Entonces ahora nosotros vamos a ver qué pasa si integramos seno, si integramos coseno, o sea, si integramos funciones trigonométricas y si integramos exponenciales. Esas son las integrales que se conoce como inmediatas. Ya que si nosotros queremos integrar funciones logarítmicas, estas tienen otras fórmulas para integrar. Ya serían más complejas. Ahí tengo yo un video en mi canal de YouTube de integración por partes. Ahí esa sería una parte o sería un método para poder integrar ese tipo de funciones que ya son un poco más complejas. Pero eso de integración por partes no lo voy a poner en el examen, sino ese ya sería el último tema de la evaluación de este parcial. Ok, entonces... ¿Cómo dice, profe, que se llama su video? Es de integración por partes. Ok. La integración por partes es la inversa de la regla del producto y la regla del cociente. Ok, entonces vamos a empezar. Aquí en la integración de funciones trascendentes, ahorita yo les había dicho que había que buscar pues un formulario de cálculo integral que me visualizara cuáles eran los valores de las integrales de seno, de coseno, tangente, de e a la x, todo eso, ¿no? Ok, entonces, porque en algún momento nosotros vamos a tener que integrar esto. Ok. Tengo la integral de 5x cuadrada por seno de x cúbica de x. Entonces, en esto, yo tengo que encontrar la u y la du, igualita que en las anteriores. De hecho, en todas las integraciones de funciones trascendentes, absolutamente en todas, tenemos que encontrar las variables de sustitución u y du. Entonces, como la función es seno, eso significa que es una integración de una función trigonométrica. Entonces tenemos que sacar la u de aquella función que está siendo afectada por la función trigonométrica. Entonces, en este caso sería x cúbica. Entonces la u sería x cúbica. Ok. Entonces, yo derivo la du. ¿Cuánto vale la integral? Digo, la derivada de x cúbica. X cuadrada. Cuadrada. 2x cuadrada. X cuadrada. 2x cuadrado. 3x cuadrada de x. Esa sería la derivada de x cúbica. Ok. Entonces, yo ya voy a revisar lo que tengo en la integral original, tal y como nosotros hacíamos en las anteriores. Entonces, yo aquí tengo x cuadrada de x, aquí tengo x cuadrada de x. Entonces, pues aquí el 5 sobra y aquí el 3 sobra. Entonces, el 3 lo tengo que pasar dividiendo. Entonces, ya está lista para sustituirse. Entonces, yo voy a poner aquí
du sobre 3 es igual a x cuadrada de x. Entonces, va a ser la integral de, va a ser 5 por seno de cuánto, pues va a ser seno de u. Y esto se va a multiplicar con, pues en vez de x cuadrada de x, voy a poner du sobre 3. Ok, entonces yo voy a sacar lo que son las constantes. El 5 enteros y el tercio se van para afuera de la integral. Entonces esto va a ser equivalente a 5 tercios por la integral de seno de u de u. Ok, entonces yo ya ajusté esta función a algo así, seno de u de u. Entonces, si nosotros checamos en los formularios que estuvimos revisando ahorita, teníamos que buscar algunas fórmulas. Entonces, yo voy a tener que la integral de la fórmula. La integral de seno de u queda menos coseno de u más c. Esa es la fórmula que nosotros encontramos habitualmente en un formulario. De hecho, ahorita que se acabe la clase, les voy a subir, este es el formulario que yo utilizo, está todo bien feo porque ya llevo un montón con él, pero pues, le voy a tomar una foto ahí se las voy a subir al grupo de WhatsApp, ahorita cuando suba las actividades. Entonces, Profe, mande. yo en mi formulario tengo que el seno de u es igual al coseno. Ah, pero es al revés, ¿verdad? Integral. Es la inversa. Integral. Busca la que tenga la S de integral. Ah, ok, está bien. Ok, entonces sería integral de seno de u es igual a menos coseno de u más c. Entonces, como esta es la fórmula, pues nosotros ya ajustamos la función a la fórmula, ya así ya va directo. Entonces, el resultado va a ser, como es integramos seno de u, entonces va a ser 5 tercios que va a multiplicar a menos coseno de u más c. Entonces, ya sustituimos lo que vale u. Entonces va a ser 5 tercios por menos coseno, va a ser menos 5 coseno. ¿Cuánto vale u? Vale x cúbica sobre 3 más c. Entonces, ese sería el resultado de la integral. Menos 5 por coseno de x cúbica sobre 3 más c. Ahí está. Entonces, cuando nosotros utilizamos las fórmulas, cuando nosotros integramos por sustitución, nosotros tratamos de ajustar el ejercicio, o sea, la integral que nosotros debemos de realizar. Si se dan cuenta, lo que nosotros hacemos es convertir esto en algo que se vea como la fórmula. Tratamos de calzar las funciones en las fórmulas del formulario. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ok. Entonces, tómenle un pantallazo. Ok, entonces vamos a ver el siguiente. Bueno, entonces lo borro. Vamos por
otro ejercicio. Ok. Bueno, entonces nosotros vamos a integrar 8 por tangente cuadrada de 4x de x. Entonces, en esta función nosotros vamos a identificar la u. Entonces, la u es la función que está dentro de la función trigonométrica. Entonces, el 4x sería la u, porque está dentro de tangente cuadrada. Entonces va a ser u es igual a 4x. ¿Cuánto vale la derivada de 4x? 4 4. de X. 4 du de es X. igual a 4 de x. Entonces, ¿yo tengo 4 de x en la integral? No. Tengo 8 de x. Entonces, como hay diferencia entre 8 y el 4, ¿qué voy a hacer? La du, el 4 lo voy a pasar abajo de du. Y entonces va a ser du sobre 2 es igual a dx. Entonces, voy a sacar, bueno, voy a sustituir primero. Voy a sustituir antes de hacer lo demás. Entonces, voy a sacar la integral de 8 que va a multiplicar a tangente cuadrada de u por du sobre 3. No, sobre 2, perdón. O sea, yo ya estoy sustituyendo. En vez de poner dx, ya pongo lo que equivale. Equivale a du sobre 2. Entonces, a partir de aquí, tengo que sacar las constantes. Lo limpian. Entonces, Algo el blanco. 8 y el medio lo sacamos de la integral. Entonces va a ser 8 medios integral de tangente cuadrada de u. Entonces, nosotros tenemos que buscar en el formulario, buscamos una fórmula que implique cuánto vale tangente cuadrada de u cuando se integra. ¿Dónde? Entonces, ¿cuánto vale la integral de tangente cuadrada de u? Tangente de X menos X más C. No, tangente cuadrada. ¿Eso sale? Bueno, en el formulario que estoy viendo, sí, no sé si es el correcto. A ver, creo que me equivoqué. A ver, Ese es un hombre que jamás veo. Sí, me siento como descolocada, no sé cómo se llama. ¿No es menos la integral de coseno, profe, más C? Ando checando ahorita aquí las. Menos 1 más secante de cuadrada, ¿no, profe? No, la que dijo el primero. La que era de tangente de X menos X más C. Entonces sería tangente de menos X. ¿Dónde está?
Compañero, mándenos su formulario. Ok, nada más la compruebo para ver si me va a dar. Tangente de X cúbica. Profe, yo tengo una duda. Mande. Cuando tiene ahí du es igual a 4 de x y pasó dividiendo, ¿por qué pasó en 2? Porque está el 2 en el ejercicio original. O sea, en el ejercicio original yo tenía... En el ejercicio original yo tenía 8. Y entonces lo que en realidad yo tenía era aquí. Yo tenía 8 de X. Y entonces al momento de derivar la U me tiene que quedar 8 de X. Pero como me salió diferente entre 8 de X y 4 de X, por eso tengo que despejar. Ah, sí es cierto. Tienes razón. Tienes razón. Sería sobre 4. Yo andaba pensando en que el 8 entre el 4 se queda 2. Porque aquí ya al final cuando se resuelva va a quedar 2 enteros. Ok. Bueno, entonces va a quedar tangente de U menos U más C. Si no, la fórmula es tangente de X menos X más C. ¿Sí? Correcto, correcto. Ok, entonces esta sería la fórmula para integrar. Esta ya es una fórmula predeterminada, pero como tal, bueno, en algunos formularios no viene tal cual la fórmula, porque esta se saca con el método que digo que es de integración por partes, cuando se están multiplicando dos tangentes. Ok, entonces lo que vamos a hacer va a ser sustituir directamente. Entonces, como ya Ahí, no... ahí mandé el formulario en donde la miré, profe. Sí es el correcto, si con ese podemos trabajar también. Ahí en el WhatsApp. Sí, sí, pues Gracias. las formas deben ser iguales, no hay problema. Ok, entonces dividimos 8 entre 4 y va a quedar 2. Y va a multiplicar por ya la integral. Entonces va a ser tangente de U menos U más C. Ok, entonces ya sustituimos, entonces va a ser 2 por tangente. ¿Cuánto vale U? Vale 4X menos 4X más C. De hecho, este va afuera. Ok. Entonces, este 2 va a multiplicar lo que está dentro. Entonces va a ser 2 tangente de 4X menos 8X más C. Y esta sería la solución de esa integral. Entonces sale el 2, ahora sí, de dividir 8 entre 4. Ok. Entonces, donde nosotros teníamos U, pues vamos a poner los valores, ¿no? Que teníamos a partir de esta primera sustitución. Y ahí es donde van a salir. Ok. Entonces, bueno, échale en pantallazo para ver otro ejemplo.
Ok. Entonces, pues estas son de las trigonométricas. Entonces, pues también podemos tener nosotros de las exponenciales. Entonces, vamos a integrar. Ok. Entonces, yo voy a tener que integrar menos 6x cuadrada por e a la 3x cúbica. Entonces, esta ya sería una exponencial. De hecho, creo que sí, nosotros vimos algunas derivadas de esto. Entonces, nosotros vamos a hacer el proceso inverso. Nosotros derivamos e a la 3x a su estado anterior, a encontrar su función original. Entonces, vamos a determinar cuánto va a valer u. Como es una función exponencial, entonces este va a ser u. U es igual a 3x cúbica. ¿Cuánto va a valer la de u? 9x cuadrada. Ajá. 9x cuadrada de x. Cuando nosotros derivamos de u, siempre le agregamos la de x al final, porque vamos por una diferencial. Porque pues en este formato está la integral. Entonces, checamos por la integral original y pues como sucede en todas las anteriores, ¿no? Aquí tenemos x cuadrada de x y aquí tenemos x cuadrada de x. Lo único que no coincide es el menos 6 y el 9. Entonces, pasamos dividiendo el 9. Entonces va a ser du sobre 9 es igual a x cuadrada de x. Entonces, vamos ahora a hacer la sustitución. Entonces va a ser la integral de menos 6 que va a multiplicar a e, al número e, pues ahora sí va a ser a la 1. Y esto lo va a multiplicar por, en vez de x cuadrada de x, va a ser du sobre 9. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser sacar el menos 6 y va a ser sacar el 9. Entonces, ya al momento de realizar esta cuenta, me va a quedar menos 6 novenos de la integral de EU de U. Entonces, nosotros checamos el formulario y vemos ahí qué es lo que corresponde a la integral de EU de U. Y entonces vamos a encontrar que la fórmula dice que es EU más C. Esa sería la fórmula. Entonces, EU de U, su integral es EU más C. O sea, nada, queda igual. Entonces, el resultado va a ser menos 6 novenos y va a multiplicar a E a la 3x cúbica más C. Entonces, ya hago las multiplicaciones. Entonces, menos 6 por lo que está arriba me va a quedar menos 6E a la 3x cúbica sobre 9 más C. Y ese sería ya el resultado. Y así quedaría. Ok. A ver, échenle un pantallazo para otra.
Ok, entonces, esta es cuando nosotros tenemos una exponencial del número e, pero aparte, pues va a haber otro tipo de exponenciales. Entonces, vamos a integrar ahora 4. Ok. Entonces ahora vamos a integrar 4x cúbica por 2 a la x a la cuarta. Entonces, esta también es una exponencial, nada más que la base de la función no va a ser el número e, sino va a ser 2. 2 que está elevado a un exponente variable. Entonces, el exponente variable, pues va a ser la u. Entonces va a ser u es igual a x a la cuarta. Entonces, derivamos x a la cuarta, ¿cuánto va a quedar? 8x cúbica. Ah, no, 4x cúbica. Ok, entonces va a ser du es igual a 4x cúbica de x. Entonces ya nos damos cuenta que el 4x cúbica de x está en la función original, está en 4x cúbica y está en dx. Entonces, nosotros desarrollamos las cuentas, entonces va a quedar la integral y pues ya se va a sustituir 2 a la u por du. Así. 2 a la u du. Entonces, desarrollamos las cuentas. Entonces, ahora sí lo integramos. Y tenemos que ver cuál es la fórmula que se va a ajustar a esto. Entonces, la fórmula que me va a permitir encontrar la solución de esta integral va a ser la integral de a la u de u. Va a ser igual. Y no le encuentro la fórmula. Así. A la u sobre el logaritmo de a, natural de a, más c. Esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si tengo 2 a la u, entonces su solución va a ser 2 a la u sobre logaritmo natural de 2 más c. Entonces, ya nada más sustituyo cuánto vale u. Pues va a valer 2 a la x a la 4 sobre logaritmo natural de 2 más c. Entonces, esa sería ya la solución de este ejercicio. Y como repito, siempre tratamos de ajustar los ejercicios a lo que tengo en los formularios. Ok, entonces, permítanme. Para que tomen un pantalla, se lo suban, porfa.
Ok. Ok, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo dos funciones trascendentes en un solo ejercicio? ¿Cómo es eso? Ahora voy a integrar Ok, entonces yo tengo ahora e a la coseno de x por seno de x. Entonces, voy a integrarlas. Entonces, para eso, tengo que identificar primero la u. Entonces, la u va a ser igual a esto. U es igual a coseno de 4x. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de coseno de 4x? Menos seno de U. No. Ya la respuesta, la derivada. ¿Sería coseno? No, pues vamos a derivar coseno. Coseno de 4x la derivamos y entonces va a quedar menos 4 seno de 4x de x. Truchas, con eso. Hay que buscarle ahí cómo se derivan estas, porque ya hicimos ejercicios de esto. Ya los hicimos. Entonces, de la derivada va a ser menos 4 seno de 4x de x. Entonces, nosotros tenemos que verificar lo que tenemos aquí en la función original. Entonces, en la función original yo tengo seno de 4x de x nada más. Y aquí en la derivada de u es menos 4 seno de 4x de x. Eso significa que el menos 4 sale sobrando, porque aquí tengo esto y aquí tengo esto. Entonces, el du, el menos 4, lo voy a pasar dividiendo. Entonces va a ser du sobre menos 4 es igual a seno de 4x de x. Ok. Entonces, lo sustituyo en la función. Entonces va a ser ok. La integral de e, y pues ahora sí, pues nada más coseno de x ahora va a ser u. Entonces va a ser e a la u. Y en vez de ponerle seno de 4x, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner en vez de seno de 4x? En vez de esto. De u sobre menos 4. De U sobre De u sobre menos 4. Entonces, ya saco el menos 4 de la integral. Entonces va a ser menos, no va a ser, es un cuarto. Entonces va a ser menos un cuarto por la integral de e a la u de u. Ya está listo para integrar. Entonces, ya integramos exponenciales anteriormente. Entonces, el resultado va a ser menos un cuarto por la integral de e a la u de u. Entonces va a ser e a la u más c. Entonces, ya el resultado se desarrolla. Entonces va a ser menos e a la coseno de 4x sobre 4 más c. Ese sería el resultado de esta integral. Si se fijan, está más facilita.
se ve más aparatoso el ejercicio, pero está sencillo solucionarlo. Entonces, todos los ejercicios que nosotros tenemos aquí en la actividad se resuelven de este tipo, no hay trucos, no hay nada raro. Solamente tienen que verificar lo que son las fórmulas de las derivadas. Ok, entonces, ahí les voy a subir ya la otra actividad. ¿Qué es lo que más va a venir en el examen, profe? No, pues va a venir de todo, de todas las actividades. De todo, ok. De todos los ejercicios de las actividades, o sea, ahí es nuestra guía de estudio, pues. Ok. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, puso en el ejemplo 4, puso 4x al cubo. ¿Siempre debe ir a un exponente? ¿O No. va a haber a un caso que no tenga un exponente? Hicimos uno, el del coser. Ah, pues ese, miren. O hubo uno anterior que también. ¿Cuánto vale la derivada? De que, por ejemplo, de 3x, ¿cuánto vale la derivada? Ok, vamos a ver. Ya